El sol caía como hierro fundido sobre el desierto de Arizona. En medio de la nada, a 3 días de camino del pueblo más cercano, junto a un cactus seco que parecía tan muerto como ella, yacía una mujer apache. Sus piernas inútiles extendidas sobre la arena caliente, su rostro marcado por el dolor y la desesperación, sus labios agrietados sangrando bajo el sol implacable. Su nombre era Sani, que en la lengua de su pueblo significaba la vieja, aunque apenas tenía 25 años. 3 días atrás, su tribu había levantado el campamento. El chamán había declarado que los espíritus ya no protegían a Sani, que su presencia traía mala suerte, que desde la batalla contra los soldados azules, cuando una bala le destrozó la columna, ella se había convertido en una carga demasiado pesada para un pueblo que apenas sobrevivía. La habían dejado con una cantimplora medio vacía y una manta delgada. Nada más. Ahora, bajo el sol del mediodía, Sani sostenía en su mano derecha un cuchillo de hueso. No para defenderse de los buitres que ya trazaban círculos en el cielo. Lo sostenía para terminar con su propia vida antes de que la sed y el calor lo hicieran por ella. No olviden suscribirse al canal, amigos, y escriban en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Eso nos alegra mucho el día. Flint Garrison no era un hombre dado a las emociones fuertes. A sus 32 años había visto suficiente crueldad en el mundo como para volverse inmune a la mayoría de las tragedias humanas. Había sido soldado durante la guerra, vaquero después, y ahora simplemente un hombre solitario que vagaba de rancho en rancho, trabajando donde lo necesitaban, durmiendo bajo las estrellas, sin ataduras ni responsabilidades. No tenía familia, no tenía hogar, no tenía nada que pudiera perder. Eso lo hacía libre, pero también terriblemente solo. Ese día de agosto había estado siguiendo el rastro de un ciervo herido cuando vio los buitres. Conocía bien esa danza circular de las aves negras. Significaba que algo estaba muriendo o ya estaba muerto. Normalmente no se hubiera desviado de su camino. Los buitres eran parte del desierto, parte del ciclo natural de la vida y la muerte. Pero algo lo hizo tirar de las riendas de su caballo, un viejo mustango marrón llamado Tobacco. Algo lo hizo desviar su rumbo hacia donde los pájaros daban vueltas. Cuando llegó al lugar, lo primero que vio fue la figura inmóvil junto al cactus. Por un momento pensó que ya era demasiado tarde, que los buitres tenían razón y la muerte ya había reclamado su premio. Pero entonces vio el destello de algo brillante, un cuchillo, y la mano que lo sostenía temblaba ligeramente. Flint desmontó rápidamente, con su rifle en mano por instinto, los ojos escaneando el horizonte en busca de amenazas. El desierto parecía vacío, excepto por la mujer moribunda. Se acercó despacio, sus botas crujiendo sobre la arena y las piedras. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que era apache, su vestimenta de piel decorada con símbolos tribales, su cabello negro largo y suelto, su piel quemada por el sol pero inconfundiblemente indígena. Y pudo ver algo más. Sus piernas estaban extrañamente inmóviles, como si no fueran parte de su cuerpo. Paralizadas. Sani escuchó los pasos. Con el poco esfuerzo que le quedaba, levantó el cuchillo no para atacar, sino en un último gesto de dignidad. No rogaría por su vida, no pediría misericordia. Los ojos que miraron a Flint estaban llenos de dolor, pero también de orgullo inquebrantable. En su lengua dijo algo que Flint no entendió completamente, pero reconoció el tono. Era una despedida, una bendición, o quizás una maldición. «Agua», logró decir finalmente en inglés quebrado. «Por favor, agua. Luego, yo morir». Flint miró a la mujer, miró el cuchillo, miró sus piernas inútiles. Cualquier hombre sensato habría montado su caballo y se habría alejado.
El desierto estaba lleno de tragedias y no se podían salvar a todos. Además, era apache. Los apaches y los blancos habían estado en guerra durante décadas. Había razones, buenas razones para no involucrarse, pero Flint Garrison, para su propia sorpresa, descubrió que no podía alejarse. Bajó su rifle lentamente y llevó su mano a la cantimplora que colgaba de su cinturón. Se arrodilló junto a Sunny, el calor de la arena atravesando sus pantalones de mezclilla. «No vas a morir hoy», dijo en voz baja. Acercó la cantimplora a los labios de ella. Sunny bebió con desesperación, el agua derramándose por las comisuras de su boca. Flint tuvo que retirar la cantimplora para que no se ahogara. «Despacio», le dijo. «Tienes tiempo». Pero Sunny sacudió la cabeza. «No hay tiempo. Hermanos negros vienen». Señaló hacia el cielo, donde los buitres seguían circulando, acercándose. «Y Sol mata». Tenía razón en ambas cosas. Los buitres estaban impacientes y el sol del mediodía era letal. Flint miró alrededor, evaluando la situación. Estaban completamente expuestos. Necesitaban sombra, necesitaban más agua y necesitaban moverse. Pero la mujer no podía caminar. Flint se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello empapado de sudor. «¿Puedes montar a caballo?», preguntó. Sunny negó con la cabeza. «Piernas. No sirven. Desde balas azules», señaló su espalda baja. «Hueso roto aquí. Meses atrás». «Maldita sea», murmuró Flint. Miró a Tobacco, que esperaba pacientemente a unos metros. El caballo era fuerte pero viejo. Cargar a 2 personas en este calor sería arriesgado. Y el pueblo más cercano, Red Springs, estaba a 3 días de camino. 3 días bajo el sol mortal del desierto de agosto. 3 días cuidando a una mujer que no podía caminar, que probablemente estaba medio muerta ya. Sería más fácil dejarla con agua suficiente para que muriera en paz. Más fácil y más sensato. «Escúchame bien», dijo Flint, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Te voy a sacar de aquí, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» Sunny lo miró con esos ojos oscuros, llenos de dolor e incredulidad. Ningún hombre blanco la había ayudado nunca. Ningún hombre blanco había mostrado misericordia. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Flint pensó en la pregunta. Era buena pregunta. ¿Por qué? No tenía una buena respuesta. «Porque nadie merece morir así», dijo finalmente. «Ni apache, ni blanco, ni nadie». Se quitó su camisa dejando solo una camiseta interior. Con cuidado usó la camisa para crear una especie de cabestrillo. Luego, con una fuerza que sorprendió a Sunny, la levantó del suelo. Ella era ligera. Demasiado ligera. Semanas de malnutrición la habían dejado como un pájaro. La colocó sobre Tobacco con cuidado, asegurándola con cuerdas para que no cayera. Sunny gimió de dolor cuando las cuerdas presionaron contra su cuerpo maltratado, pero no se quejó. El orgullo apache no permitía mostrar debilidad. Flint montó detrás de ella, sosteniéndola con un brazo mientras con el otro guiaba las riendas. «Hay una cueva a mediodía de aquí», dijo. «Con suerte llegaremos antes de que el sol nos mate a todos». El viaje fue un infierno. El calor era tan intenso que el aire ondulaba en olas invisibles. Cada respiración quemaba los pulmones. La sed era un demonio que susurraba constantemente, tentándolos a beber más agua de la que podían permitirse. Sunny derivaba entre la conciencia y la inconsciencia, su cuerpo débil, rindiéndose al agotamiento y la deshidratación. Flint la sostenía firmemente, sintiendo cada vez que ella empezaba a deslizarse, cada vez que su respiración se volvía más superficial. Hablaba con ella constantemente, manteniéndola despierta. «Cuéntame sobre tu pueblo», le decía. «Cuéntame sobre tu nombre. Cuéntame cualquier cosa». Y Sunny, con la lengua hinchada y la garganta seca como arena,
hablaba. Hablaba sobre su tribu, los Chiricahua. Hablaba sobre las montañas donde había nacido, sobre los arroyos cristalinos y los bosques de pinos. Hablaba sobre la batalla contra los soldados azules, sobre cómo una bala perdida había atravesado su espalda mientras ayudaba a evacuar a los niños. Yo era guerrera, dijo con orgullo herido, mejor rastreadora de la tribu. Podía seguir rastro de conejo por 3 días. Podía disparar flecha y dar enojo de águila volando. Su voz se quebró. Ahora, nada. Solo carga. Por eso tribu me dejó. Flint sintió algo apretarse en su pecho. Rabia. Rabia contra quien fuera que había decidido que una vida valía menos porque no podía caminar. Tú no eres una carga, dijo con firmeza. Eres una sobreviviente. Cualquiera que haya pasado por lo que tú has pasado y siga viva es una sobreviviente, no una carga. Sunny no respondió, pero Flint sintió algo cambiar en la forma en que ella se recostaba contra él. Un poco menos tensa, un poco más confiada. Cuando finalmente llegaron a la cueva, el sol había alcanzado su punto más alto y más cruel. La cueva no era grande, pero ofrecía sombra bendita y milagrosamente un pequeño charco de agua filtrada entre las rocas. Flint bajó a Sunny con cuidado y la colocó sobre su manta en el suelo fresco de la cueva. Pasaron 2 días en esa cueva. 2 días durante los cuales Flint cazó pequeños animales con trampas, recolectó agua del charco gota a gota y cuidó de Sunny mientras ella recuperaba algo de fuerza. Durante esos 2 días hablaron, más de lo que Flint había hablado con alguien en años. Sunny le contó sobre su vida antes de la bala, sobre las tradiciones apache, sobre los espíritus que guiaban a su pueblo. Le enseñó palabras en su lengua, le mostró cómo leer señales en el desierto que él había pasado por alto toda su vida. A cambio, Flint le habló sobre su propia vida, sobre la guerra que había dejado cicatrices en su alma, sobre la familia que había perdido por la fiebre cuando él tenía 18 años, sobre la soledad que lo había perseguido como una sombra desde entonces. «Todos perdemos algo», dijo Sunny una noche mientras miraban las estrellas desde la entrada de la cueva. «Yo perdí piernas, tú perdiste familia, pero seguimos aquí. Seguimos vivos. Debe haber razón». Flint no había pensado en eso antes, pero tenía sentido. Al tercer día, reanudaron el viaje hacia Red Springs. Sunny estaba más fuerte, capaz de mantenerse erguida sobre el caballo sin tanta ayuda. Hablaba más, incluso sonreía ocasionalmente, algo que Flint sospechaba que no había hecho en mucho tiempo. Cuando finalmente vieron las primeras construcciones de Red Springs en el horizonte, Flint sintió tanto alivio como aprensión. Red Springs no era un pueblo grande. Tal vez 300 personas, la mayoría vaqueros, comerciantes y algunas familias de granjeros tratando de arrancar una vida del desierto hostil. Era un pueblo fronterizo, duro y sin muchas cortesías. Y no era particularmente amigable con los indígenas. Cuando Flint cabalgó por la calle principal con Sunny en su caballo, las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Los hombres en el porche de la cantina se pusieron de pie, manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. «Flint Garrison», llamó uno de ellos, un hombre corpulento llamado Dutch. «¿Qué demonios traes ahí?» Flint detuvo a Tobacco frente a la cantina. Su voz era tranquila pero firme. «Una mujer que necesita ayuda médica. ¿Dónde está el doctor?» Dutch escupió tabaco al suelo. «El doctor Morrison está en su consultorio, pero no va a atender a ninguna india». Hubo murmullos de acuerdo de los otros hombres. «Es apache, Flint», añadió otro hombre, Sam, quien había sido compañero de Flint en varios trabajos. «Los apaches mataron a la familia de los Henderson hace 2 meses. Aquí no queremos a su tipo». Flint sintió la tensión de Sunny contra él. Sentía su vergüenza, su miedo. «Ella no mató a nadie»,
dijo Flint con voz peligrosamente calmada. Ella está herida y necesita ayuda. Ahora, alguien va a decirme dónde está el doctor, o voy a entrar a cada maldita casa hasta encontrarlo. Hubo un momento de silencio tenso. Los hombres se miraron entre sí. Dutch dio un paso adelante. No puedes simplemente traer a una Apache aquí y esperar que todos estemos bien con eso. No estoy pidiendo permiso, respondió Flint. Su mano se movió casi imperceptiblemente hacia su revólver. No era una amenaza abierta, pero el mensaje era claro. Dutch era matón, pero no tonto. Sabía que Flint era rápido con el arma y no tenía problema en usarla. El doctor está 2 casas más abajo, gruñó finalmente, pero no esperes que haga mucho, y no esperes quedarte en el hotel con ella. Murphy nunca lo permitirá. Flint asintió cortamente y espoleó a Tobacco hacia adelante. Detrás de él, escuchó a los hombres murmurar entre ellos. Escuchó palabras como loco y amante de indios y va a traer problemas. No le importó. Cuando llegó a la casa del doctor Morrison, desmontó y llamó a la puerta con fuerza. Un hombre de mediana edad con lentes abrió, su expresión cambiando de curiosidad a disgusto cuando vio a Sunny. «No», dijo inmediatamente, «no voy a hacer esto». Pero Flint ya había empujado la puerta y estaba entrando con Sunny en brazos. «Sí, lo vas a hacer», dijo Flint, colocando a Sunny en la mesa de examen con cuidado. «O te voy a arrastrar a la calle y voy a decirle a todos en este pueblo que el doctor Morrison, que juró ayudar a los enfermos, se niega a ayudar a una mujer muriendo». El doctor Morrison miró a Flint, luego a Sunny, luego de vuelta a Flint. Suspiró pesadamente. «Esto me va a costar pacientes», murmuró, pero ya estaba lavándose las manos y acercándose a la mesa. Durante la siguiente hora, el doctor examinó a Sunny. Confirmó lo que ella ya sabía. La bala había dañado su columna vertebral. Sus piernas estaban permanentemente paralizadas, pero el resto de ella estaba relativamente saludable, solo desnutrida y deshidratada. Con comida adecuada y descanso, se recuperaría. «¿Y entonces qué?», preguntó el doctor mientras vendaba algunas de las heridas menores de Sunny. «¿Qué vas a hacer con ella? No puede caminar, no puede trabajar, y nadie en este pueblo la va a ayudar». Era una buena pregunta. Flint no había pensado tan lejos. Solo había pensado en mantenerla viva, en traerla a un lugar seguro. «Tengo un pequeño rancho», dijo Flint lentamente. «A un día de aquí. No es mucho. Solo una cabaña y algunas cabras. Pero es mío». Era verdad, aunque Flint apenas pasaba tiempo allí. Lo había ganado en una partida de póker 5 años atrás y nunca había sabido qué hacer con él. «Puede quedarse allí», continuó, hasta que decida qué hacer después». Sunny, que había estado callada durante todo el examen, habló por primera vez. «¿Por qué haces esto? Tú no me conoces. Yo no soy nada para ti». Flint la miró. En sus ojos vio el mismo orgullo inquebrantable que había visto en el desierto, pero ahora también vio algo más. Esperanza. Tal vez. «Porque todos necesitamos a alguien», dijo simplemente. «Y yo he estado solo demasiado tiempo». Fue una respuesta honesta, más honesta de lo que había planeado. El doctor Morrison resopló. «Romántico», murmuró sarcásticamente. «Pero esto va a traer problemas, Garrison. Marca mis palabras». Tenía razón. Los problemas llegaron 2 semanas después. Durante esas 2 semanas, Flint había llevado a Sunny a su rancho. Era un lugar modesto, como había dicho. Una cabaña de una sola habitación construida contra una formación rocosa que proporcionaba protección del viento. Un corral pequeño con 6 cabras que proporcionaban leche. Un pozo que milagrosamente nunca se secaba completamente. Y tierra, 15 hectáreas de tierra árida que no servían para mucho, excepto pastoreo ligero. Pero para Sunny, después de días esperando morir en el desierto,
Era como un palacio. Flint improvisó una silla de ruedas con madera vieja y ruedas de un carrito abandonado. No era elegante, pero funcionaba. Le permitía a Sunny moverse por la cabaña y el área inmediata. Poco a poco, Sunny empezó a contribuir. No podía caminar, pero sus manos eran hábiles. Reparaba ropa con una precisión que Flint nunca había visto. Cocinaba comidas que hacían que sus ojos se llenaran de lágrimas, comidas con especias y hierbas que ella encontraba rodando por los alrededores en su silla improvisada. Y hablaba. Le enseñó a Flint cosas sobre el desierto que él nunca hubiera aprendido solo. Dónde encontrar agua observando el vuelo de los pájaros. Cómo leer las nubes para predecir tormentas, qué plantas eran venenosas y cuáles medicinales. Le enseñó paciencia, algo que Flint nunca había tenido en abundancia. Y sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, algo empezó a crecer entre ellos. No era romance, no todavía, era más profundo que eso, era compañerismo, era dos personas rotas encontrando consuelo en la compañía del otro, era hogar. Pero Red Springs no había olvidado. Los rumores se habían esparcido. Flint Garrison, el vaquero solitario, estaba viviendo con una apache paralítica. Algunos decían que estaba loco, otros decían que era un traidor a su raza. Y uno en particular, un hombre llamado Jack McGraw, vio una oportunidad. McGraw era el hombre más rico de Red Springs. Poseía el salón, la tienda general, y controlaba la mayor parte de las tierras de pastoreo en el área. Era un hombre ambicioso, cruel y completamente sin escrúpulos. Y había estado observando el rancho de Flint durante años. El rancho de Flint estaba situado junto al único manantial natural en 30 millas. Quien controlara ese manantial controlaba el agua, y quien controlaba el agua controlaba el poder en esta parte del desierto. McGraw había intentado comprar el rancho antes, pero Flint siempre había rechazado sus ofertas. Ahora, con Flint debilitado por su asociación con una india, McGraw vio su oportunidad. Una tarde calurosa de septiembre, 20 hombres a caballo aparecieron en el horizonte, levantando una nube de polvo que se veía desde millas. Flint estaba reparando el corral cuando los vio acercarse. Sintió su estómago hundirse. Sabía lo que significaba. Entró rápidamente a la cabaña donde Sunny estaba moliendo maíz. «¿Problemas?», dijo simplemente, tomando su rifle. Sunny miró por la ventana y vio a los jinetes aproximándose. Su rostro se puso pálido, pero su voz era firme. «¿Cuántos? 20, tal vez más». Sunny asintió lentamente. «Tú solo uno. Malas probabilidades». «Las peores», admitió Flint cargando su rifle. «Pero he enfrentado peores». Era una mentira. Nunca había enfrentado algo así. 20 hombres armados contra uno. Era suicidio. Los jinetes se detuvieron a 50 yardas de la cabaña. McGraw estaba al frente, montado en un caballo negro magnífico. A su lado estaba Dutch y varios otros hombres de Red Springs que Flint reconoció. «Garrison», llamó McGraw, con voz que resonaba con falsa cordialidad. «Necesitamos hablar». Flint salió de la cabaña, su rifle en mano, pero apuntando al suelo. «No hay nada que hablar, McGraw». McGraw sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Creo que sí. Verás, has traído un problema a nuestra comunidad. Una apache. Los apaches son enemigos. Tenerla aquí pone en peligro a todos». «Ella no es peligro para nadie», respondió Flint. «Está herida, paralizada. No puede hacerle daño a nadie». «Eso dices tú», intervino Dutch, «pero todos sabemos que los apaches son traicioneros. Probablemente está mandando señales a su tribu, trayéndolos aquí para masacrarnos». Era absurdo, pero Flint podía ver que algunos de los hombres asentían. El miedo y el prejuicio eran armas poderosas. «Escucha», dijo McGraw,
bajando de su caballo con movimientos lentos y deliberados. «Yo soy un hombre razonable. Te voy a hacer una oferta. $50 por este rancho. Es más de lo que vale. Tomas el dinero, te vas y todos estamos contentos». Flint sintió la rabia subir por su garganta. «Este rancho no está en venta, y aunque lo estuviera, no te lo vendería a ti». La sonrisa de McGraw se endureció. «Eso es una lástima, Garrison, porque verás, de una forma u otra yo voy a tener esta tierra. Puedes vender y vivir, o puedes ser terco y morir. Tú eliges». Era una amenaza directa. Flint levantó su rifle ligeramente. «Hay 20 de ustedes», dijo con voz calmada, «pero puedo matar a 5 o 6 antes de que me alcancen. ¿Quién quiere ser el primero?». Hubo un momento de silencio. Los hombres se miraron entre sí. Nadie quería ser el primero en morir, sin importar cuántos fueran. Pero McGraw se rió. «Valiente palabras. Pero veamos qué tan valiente eres cuando tu cabaña esté en llamas». Hizo una señal. 2 de sus hombres tenían antorchas encendidas. Se acercaron al corral y prendieron fuego a la madera seca. Las llamas saltaron inmediatamente en el aire caliente. Las cabras balaron en pánico. «¡Para!», gritó Flint. «¡Maldito seas! ¡Para!». Pero McGraw solo sonreía. Los hombres estaban acercándose a la cabaña ahora con sus antorchas. Flint estaba en una posición imposible. Si disparaba, los 20 hombres abrirían fuego y él y Sunny morirían. Si no hacía nada, quemarían todo. No había salida. O eso pensaba. Desde el interior de la cabaña, Sunny había estado observando todo. Había visto el fuego en el corral. Había visto a los hombres acercándose con antorchas. Había visto la desesperación en la postura de Flint. Y en ese momento algo se activó en su mente. Recuerdos de batallas antiguas, recuerdos de estrategias apaches que habían derrotado a ejércitos completos con solo un puñado de guerreros. No podía caminar, pero podía pensar, y su mente era tan afilada como siempre había sido. Se movió rápidamente en su silla, rodando hacia el rincón de la cabaña donde Flint guardaba su pólvora y municiones. Con manos expertas, empezó a trabajar. Afuera, McGraw estaba disfrutando de su victoria. «Última oportunidad, Garrison. $50 o cenizas. ¿Qué va a hacer?». Flint estaba calculando. Si disparaba primero a McGraw, tal vez los demás se dispersarían. Era un líder débil sin él. Pero probablemente no. Probablemente simplemente lo matarían más rápido. Estaba levantando su rifle, preparándose para su último acto, cuando escuchó algo extraño. Un silbido agudo. Los hombres también lo escucharon. Miraron alrededor confundidos. El silbido creció más fuerte, más cercano, y entonces, con un estruendo ensordecedor, el suelo a 20 pies de los caballos de McGraw explotó. Tierra y roca volaron por el aire. Los caballos relincharon en terror, algunos lanzando a sus jinetes, otros corriendo en pánico. Los hombres gritaban, confundidos, aterrorizados. ¿Qué demonios había sido eso? Antes de que pudieran recuperarse, otro silbido. Otra explosión, esta vez más cerca, y luego otra y otra. Las explosiones estaban perfectamente colocadas, no para matar, sino para aterrorizar, para hacer que los caballos se dispersaran, para romper la formación de los hombres, para crear caos. McGraw estaba en el suelo arrojado de su caballo, cubierto de polvo. «¡Qué demonios!», gritó. Flint estaba tan sorprendido como todos los demás, pero rápidamente entendió lo que estaba pasando. Miró hacia la cabaña y vio humo saliendo de una pequeña ventana trasera. Sunny. Ella estaba haciendo esto. Estaba usando la pólvora, creando cargas explosivas, y las estaba lanzando con una precisión imposible a través de la ventana. No podía caminar, pero no necesitaba caminar. Solo necesitaba su mente brillante y sus manos hábiles. Flint aprovechó el caos.
Levantó su rifle y disparó, no para matar, sino para aumentar el miedo. Sus balas silbaban sobre las cabezas de los hombres, obligándolos a buscar cobertura. «¡La próxima es más cerca!», gritó con voz que cortaba el aire como un cuchillo. «Y la próxima después de esa es directamente sobre ustedes». Los hombres no sabían que las explosiones venían de la cabaña. Pensaban que había una trampa, que habían cabalgado hacia un campo minado, que estaban rodeados. El miedo, el arma más poderosa de todas, hizo su trabajo. Dutch fue el primero en huir, espoleando su caballo y galopando hacia el horizonte. Otros siguieron. En cuestión de minutos, 15 de los 20 hombres habían huido. Solo quedaban McGraw y 4 de sus hombres más leales, escondidos detrás de sus caballos caídos, disparando hacia la cabaña sin realmente saber dónde estaba su enemigo. Pero Sunny no había terminado. Había estado observando el terreno alrededor de la cabaña durante semanas desde su silla. Conocía cada piedra, cada depresión, cada ángulo. Mientras Flint mantenía a los hombres ocupados desde el frente, Sunny preparó su movimiento final. Había notado un pequeño arroyo seco que corría detrás de la posición de McGraw. Si podía hacer rodar una carga explosiva por ese arroyo, llegaría justo detrás de ellos. Trabajó rápidamente, creando una carga más grande que las anteriores, atándola a una tabla pequeña con ruedas. La empujó hacia la ventana trasera, apuntó cuidadosamente hacia el arroyo y la soltó. La tabla rodó cuesta abajo, ganando velocidad directamente hacia donde McGraw y sus hombres estaban escondidos. Cuando explotó, la explosión fue lo suficientemente cerca como para lanzar piedras y tierra sobre ellos, lo suficientemente cerca como para hacerles pensar que la próxima los mataría. McGraw rompió. «¡Nos vamos!», gritó. «¡Todos! ¡Nos vamos ahora!». Los 5 hombres montaron como pudieron y huyeron, no en formación ordenada, sino en pánico total, cada hombre por sí mismo. En cuestión de minutos, el desierto estaba silencioso de nuevo, excepto por el crepitar de las llamas en el corral que lentamente se apagaban. Flint se quedó de pie, su rifle aún en manos, apenas creyendo lo que había sucedido. 20 hombres habían venido a expulsarlo, tal vez a matarlo, y ahora todos habían huido como perros asustados. Bajó su arma lentamente y caminó hacia la cabaña. Encontró a Sunny aún junto a la ventana trasera, su rostro manchado de pólvora negra, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina. Sobre la mesa improvisada frente a ella había trozos de tela, pólvora, mechas y los restos de su plan brillante. «¿Cómo?», fue todo lo que Flint pudo decir. Sunny lo miró, y por primera vez desde que se conocieron, sonrió completamente. No una sonrisa pequeña o triste, sino una sonrisa completa de satisfacción. «Yo era guerrera», dijo simplemente. «Mejor estratega de mi tribu. Aunque piernas no caminan, cabeza todavía piensa, ojos todavía ven, manos todavía trabajan». Flint se rió, una risa profunda y genuina que no había sentido en años. «Salvaste nuestras vidas, nos salvaste a ambos». Sunny asintió. «Tú salvaste mi vida en desierto, yo salvo tu vida aquí. Estamos iguales ahora». Pero no estaban iguales, pensó Flint. Ni siquiera estaban cerca. Él había encontrado a una mujer muriendo y la había llevado a un lugar seguro. Ella había salvado su rancho, su hogar, su vida, usando solo su inteligencia y su coraje. Había demostrado que una mujer apache paralítica, una mujer que su propia tribu había dejado para morir por ser inútil, era más capaz y peligrosa que 20 hombres a caballo. Durante los siguientes días, la noticia se extendió por Red Springs y más allá. La historia creció y se distorsionó con cada repetición. Algunos decían que Flint tenía un pequeño cañón escondido. Otros juraban que los apaches habían enviado guerreros para ayudar.
Pero la verdad, cuando finalmente emergió, fue aún más impresionante. Una mujer apache paralítica había derrotado a 20 hombres usando solo pólvora, su ingenio y su conocimiento del terreno. McGraw se convirtió en el hazmerreír del pueblo. El poderoso hacendado había sido derrotado por una mujer inválida. Su reputación nunca se recuperó. Los hombres que habían huido con él fueron objeto de burlas constantes. Dutch dejó el pueblo por completo, demasiado avergonzado para quedarse. Pero algo más sucedió, algo que nadie esperaba. La gente empezó a visitar el rancho de Flint, al principio con curiosidad, queriendo ver a la mujer que había logrado lo imposible, pero luego con respeto. Los granjeros venían con problemas sobre su tierra, sobre dónde cavar pozos, cómo leer las señales del clima. Sunny los ayudaba, compartiendo el conocimiento ancestral apache sobre el desierto. Las mujeres venían con telas rotas, con preguntas sobre plantas medicinales. Sunny las ayudaba a todas, nunca cobrando, solo aceptando lo que le ofrecían en intercambio. Comida, ropa, compañía. Lentamente el rancho de Flint se convirtió en un lugar de reunión. Un puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante tanto tiempo. Y Flint observaba todo con una mezcla de asombro y orgullo. La mujer que había encontrado muriendo en el desierto, la mujer que su propia gente había desechado como inútil, se había convertido en el corazón de una comunidad nueva. Un día, 6 meses después del incidente con McGraw, un grupo de apaches apareció en el horizonte. Flint vio las figuras distantes y sintió su estómago apretarse. ¿Habían venido por Sunny para llevarla de vuelta, para vengarse de él por tenerla? Pero cuando los jinetes se acercaron, Flint vio que traían ofrendas, pieles, carne seca, hermosas mantas tejidas. El líder desmontó lentamente, un hombre mayor con cabello plateado trenzado y plumas de águila. Sus ojos escanearon el rancho, deteniéndose en Sunny, quien había salido en su silla de ruedas. «Halcón gris», dijo Sunny en su lengua, sorpresa clara en su voz. El anciano asintió. «Sunny, hija de tormenta rápida». Hubo un largo silencio. Luego Halcón gris habló, y aunque estaba en apache, Flint pudo sentir el peso de las palabras. Sunny traducía mientras el anciano hablaba. «Dice que la tribu se equivocó, que el chamán tuvo una visión, que yo no era maldición, que yo era elegida, que los espíritus tenían plan para mí». El anciano continuó, su voz llena de remordimiento. «Dice que vinieron a buscarme, que pensaron que yo estaba muerta, pero escucharon historias de mujer apache paralítica que derrotó a 20 hombres, historias de sabia del desierto que ayuda a todos, y supieron que era yo». Sunny se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dice que lamentan haberme dejado, que quieren llevarme de regreso, que tengo lugar en la tribu, siempre lo tendré». Flint sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Por supuesto, era su gente, su familia. Ella debía volver con ellos. Él había sido solo un capítulo en su vida, no toda su historia. Pero Sunny hizo algo que sorprendió a todos. Miró al anciano, luego a Flint, luego de vuelta al anciano, y en su lengua habló con voz firme y clara. Halcón gris escuchó, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión a aceptación. Finalmente asintió lentamente, colocando su mano sobre el corazón en señal de respeto. «¿Qué dijiste?», preguntó Flint después de que los apaches se fueran, dejando sus ofrendas y su bendición. Sunny lo miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor, pero también tanta fuerza. «Les dije que mi lugar es aquí, que mi tribu me dejó cuando pensaron que no tenía valor, pero tú me encontraste cuando estaba muriendo y viste valor. Me diste hogar cuando no tenía ninguno. Me diste propósito cuando pensé que no tenía ninguno.
Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Les dije que encontré nuevo pueblo, no todo apache, no todo blanco, pero pueblo de todos modos. Pueblo que valora persona por lo que es, no por lo que puede caminar o cómo luce su piel. Flint sintió algo apretarse en su garganta. No tienes que quedarte por obligación, dijo con voz ronca. Si quieres ir con tu gente, lo entiendo. Sunny sacudió la cabeza. No es obligación, es elección. Elijo quedarme. Elijo estar aquí, contigo. Y ahí, en ese momento simple, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo dos personas rotas, ayudándose mutuamente a sobrevivir. Eran familia, eran hogar, eran futuro. Los meses se convirtieron en años. El rancho prosperó. Con la ayuda de Sunny, Flint aprendió a trabajar la tierra de manera más eficiente, a encontrar agua donde antes no había visto nada, a leer el desierto como un libro abierto. El negocio de cabras creció. Agregaron pollos, luego un pequeño huerto usando técnicas de riego apache que Sunny recordaba. El manantial que McGraw había codiciado tanto se convirtió en un recurso compartido. Flint estableció un acuerdo con los granjeros locales. Todos podían usar el agua, pero debían ayudar a mantener el lugar. El rancho se convirtió en una cooperativa de facto, un lugar donde blancos y apaches, mexicanos y vaqueros, todos trabajaban juntos. Sunny se convirtió en una figura respetada. La gente venía de millas para buscar su consejo sobre el clima, sobre la tierra, sobre conflictos familiares. Su incapacidad para caminar se volvió irrelevante. Lo que importaba era su sabiduría, su amabilidad, su capacidad para ver soluciones donde otros solo veían problemas. Y Flint, el vaquero solitario que había vagado sin propósito durante años, finalmente encontró su lugar. No como un jinete errante, sino como un constructor, como alguien que había tomado dos mundos rotos y había ayudado a crear algo nuevo. Una noche, 5 años después del día en que había encontrado a Sunny muriendo en el desierto, se sentaron juntos en el porche de su cabaña, ahora expandida y mejorada. El sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo de naranjas y rojos imposibles. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Flint, de quedarte aquí, quiero decir, con un viejo vaquero terco. Sunny se rió, un sonido que se había vuelto común y precioso. Nunca. ¿Tú te arrepientes? De salvar a una apache paralítica que todos dijeron que era inútil. Flint tomó su mano, algo que había empezado a hacer hacía un año, cuando finalmente admitió para sí mismo que lo que sentía era más que compañerismo. Jamás, dijo con firmeza. Ese día en el desierto, cuando te encontré, pensé que te estaba salvando, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me diste propósito, me diste hogar, me diste una razón para levantarme cada mañana. Sunny apretó su mano. Nos salvamos mutuamente, como debe ser. Miraron el atardecer en silencio, dos almas que habían encontrado redención en el lugar más improbable. El desierto que casi los mata se había convertido en su hogar. Las diferencias que deberían haberlos separado se habían convertido en su fuerza, y el mundo, que los había juzgado a ambos como inútiles o locos, había aprendido que a veces la mayor fortaleza viene de los lugares más inesperados. Años después, cuando la gente contaba la historia de Sunny y Flint, la contaban de muchas maneras. Algunos la hacían una historia de amor, otros una historia de redención. Algunos la veían como una lección sobre no juzgar por las apariencias. Pero la verdad era más simple y más profunda. Era una historia sobre dos personas que se negaron a aceptar lo que el mundo les decía que debían ser. Era una historia sobre encontrar valor donde otros ven debilidad. Era una historia sobre construir puentes donde otros construyen muros.
Y más que nada era una historia sobre el simple acto de ayudar a alguien en necesidad, sin esperar nada a cambio, y descubrir que ese acto puede cambiar todo. El rancho todavía existe hoy, dicen. Ya no es operado por Flint y Sunny. Ambos hace mucho que se fueron al mundo de los espíritus. Pero las familias que vinieron después, descendientes de aquella primera comunidad mixta, todavía mantienen las tradiciones. Todavía comparten el agua del manantial. Todavía se ayudan mutuamente sin importar el color de la piel o el idioma que hablen. Y en noches tranquilas, cuando el viento sopla justo sobre las rocas rojas, algunos juran que pueden escuchar risas. La risa de una mujer apache que una vez fue dejada para morir, pero que en su lugar encontró una vida más plena de lo que jamás imaginó. La risa de un vaquero solitario que aprendió que la verdadera fuerza no viene de cuánto puedes caminar o cuántos hombres puedes vencer, sino de tener el coraje de ver el valor en otro ser humano cuando nadie más lo ve. El desierto sigue siendo implacable. El sol sigue siendo cruel, pero en ese pequeño rancho junto al manantial que nunca se seca hay un monumento, no de piedra o metal, sino de vida, de comunidad, de esperanza. Es el monumento de dos personas que se negaron a rendirse, que se negaron a aceptar las limitaciones que otros les impusieron, que se negaron a creer que las diferencias eran más fuertes que la humanidad común que compartían. Y tal vez, solo tal vez, esa es la lección más importante de todas, que en un mundo que constantemente nos dice que somos demasiado diferentes, demasiado rotos, demasiado inútiles, a veces todo lo que necesitamos es una persona que vea más allá de eso, una persona que nos ofrezca agua cuando estamos muriendo de sed, una persona que nos dé refugio cuando no tenemos hogar, una persona que crea en nosotros cuando nadie más lo hace. Para Sunny, esa persona fue un vaquero llamado Flint. Para Flint, esa persona fue una guerrera apache llamada Sunny, y juntos, en el corazón del desierto, que debería haberlos matado, construyeron algo que todavía vive hoy. Construyeron esperanza.